Acerca de la vocación del padre Brochero, cuando se realizó el proceso de investigación sobre su vida y luego su vida espiritual, obviamente surgió esta pregunta: ¿cómo fueron los años iniciales, por así decirlo, de la vida espiritual de Brochero? Uno de los puntos a investigar dentro del proceso fue la vida familiar, porque ahí obviamente tiene su origen todo. Pero los datos que han podido recopilarse, si uno los lee como entre líneas, ciertas cosas son realmente elocuentes. Por una parte, es bueno recordar el nombre del papá y de la mamá del padre Brochero. Vicente Ignacio Brochero se llamaba su padre, y Petrona Dávila se llamaba su madre. Este matrimonio de Vicente Ignacio Brochero, o muchas veces se lo cita como Ignacio Brochero, y Petrona Dávila, fue un matrimonio profundamente cristiano. De hecho, nos cuentan en este testamento que ambos pertenecían a la cofradía de la Virgen del Carmen, y de hecho solicitaban que a la hora de la muerte se los amortajara, es el término que se usa en la época para decir que a la hora del entierro se les coloque el hábito de la Virgen o de la cofradía del Carmen, y ambos también pertenecían a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. En la terminología del siglo XIX, pertenecer a una cofradía equivaldría a lo que hoy nosotros diríamos eran laicos comprometidos con la fe. Era un modo de expresar que la fe era algo profundo, algo vivido con sentimiento fuerte, con compromiso creyente, y de alguna manera era como expresar públicamente. Un cofrade, el miembro de una cofradía, se presentaba incluso públicamente como alguien comprometido, creyente, piadoso. Bien, en este hogar piadoso de Ignacio Brochero y de Petrona Dávila nacen 10 hijos. Como era común hasta no hace tantos años atrás, no todos los hijos que tuvieron llegaron a la edad adulta. Pero hay un detalle interesante. Además de Brochero, que ingresará a los 16 años al seminario, 2 hijas fueron religiosas. En aquellos años, estamos hablando de mediados del siglo XIX, alrededor de 1850 y pico, llegan a Córdoba las Hermanas del Huerto. A esta congregación van a ingresar 2 hermanas del padre Brochero. María de Jesús Martina se llamó una de ellas, que va a morir bastante joven, a los 31 años de edad, y la otra hermana que se hará religiosa será Josefa, que ya morirá mayor. Y si uno, por ejemplo, un detalle que puede parecer secundario, pero bueno, expresa un estilo familiar, repasa los nombres de los hijos que tuvieron este matrimonio Brochero, veremos que a José Gabriel le llaman José Gabriel del Rosario. Otra hija llamada María Ramona, también llaman María Ramona del Rosario. A otra le llamarán María de Jesús Martina. Es decir, es como un hogar donde incluso en la selección de los nombres, no todos, pero algunos nombres tienen como una connotación particular, esto del rosario, ¿no? La devoción a la Virgen del Rosario. Recordemos que Brochero, ya sacerdote, también será cofrade de la Virgen del Rosario del Milagro de Córdoba. Los primeros años de su infancia, que nació el 16 de marzo de 1840,
y fue bautizado al día siguiente en Santa Rosa del Río I. Sabemos que además de educarse en un hogar cristiano, él aprendió sus primeras letras en estas escuelas rurales que había en la zona y que muchas de ellas estaban a cargo de sacerdotes. El dato cierto es que cuando tiene 16 años, él solicita ingresar al seminario Nuestra Señora de Loreto. Cuando más adelante Brochero haga la solicitud al obispo pidiéndole ser admitido como candidato al sacerdocio, que en aquella época, antes del Vaticano II, se daba esta admisión al presbiterado, a las órdenes, a través del rito de la tonsura. O sea, cuando un seminarista solicitaba la tonsura, era ingresar ya al orden de los clérigos. Bien, cuando Brochero hace la solicitud de recibir la tonsura, él expresa en esa carta que, habiendo sentido desde mis más tiernos años inclinación al estado sacerdotal, esa expresión lo remonta a la hora de escribir a Brochero algo de: esto que hoy solicito lo he sentido desde mis más tiernos años. O sea, es hablar de una experiencia de inclinación vocacional, de inquietud sacerdotal desde chico.